tan complicada como esta, pero que también con una demora pronunciadísima. Y el tema que ayer le íbamos a dar una vuelta para el novio. Después, el 11 de hace una realización, hace el centro, vamos a hacer el centro de interno existe. El tema es cuando cabecea, hace dónde está claro. Va a ser de después. Porque le llora. Todavía no hacen válido el gol, ya hicieron válido el gol. Ya hicieron válido el gol. Hoy sí me estoy irradiando full, amor. Voy a ver lo del dosímetro, ¿ya? Hacerlo, el que estamos organizando con la central. Atención, y atención, porque se va porque se viene a perder con esta jugada. Buenas noches, radiólogo Francisco, ¿se me escucha? Por supuesto, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Listo, con gusto. Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada Galiano. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de radiología, oncología, enfoque multidisciplinario, que estará a cargo del radiólogo Francisco Vargas. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada, a menos que el ponente solicite su participación. Si tienen dudas o consultas, lo podrán realizar al finalizar la ponencia. Buenas noches, radiólogo Francisco, le doy paso a su ponencia. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar. Denme un minutito para compartirles la pantalla, por favor. Ando medio. A ver, ahí pueden visualizar tal vez, por favor. Sí, se lo Sí, puede ¿verdad? ver en pantalla. Perfecto. Bueno, mi nombre es Francisco Vargas, soy radiólogo de profesión. Tengo un par de diplomados y maestrías en lo que es seguridad y salud ocupacional. Y en el día de hoy voy a hablarles del tema de la radiología oncológica con un enfoque multidisciplinario, como debe ser. Ok, vamos a empezar. Como decía la señorita mediadora, tratemos de mantener correcto silencio para poder tener una captación correcta. Igual, yo suelo ser que durante el desarrollo de este curso, tienen el micrófono, pueden encenderlo, tienen alguna pregunta, está el chat. Hay gente que prefiere escribir en el chat antes de otra cosa. Entonces me hacen la pregunta, a pesar de que al final tenemos unos minutos que siempre nos otorga el centro de capacitación para responder preguntas, inquietudes y recomendaciones a la gente que está involucrada en el mundo de la radiología y desea emprender o proyectarse un centro de imagen. ¿Sí? Comenzamos. Bien, como su nombre lo dice, vamos a hablar hoy día de la radiología oncológica con un enfoque multidisciplinario, es decir, la relación que tiene la imagenología oncológica con las demás ramas o entre sí. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la radiología oncológica hoy por hoy es prácticamente los ojos y la razón de diagnóstico o por la razón por la cual nosotros desarrollamos o interpretamos un diagnóstico dentro de la oncología. Recordemos que la oncología es la especialidad, la ciencia, perdón, que trata todo proceso cancerígeno, toda multiplicación anormal de células, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que hacemos este tipo de análisis o de chequeos? Lo hacemos, pues, mediante las imágenes en radiología, ¿no? Permítanme un segundito. Me parece que está aquí el micrófono.
Perfecto, mil disculpas. Bien, entonces como le decía, somos ahorita los ojos de una especialidad más que es la oncología, ¿sí? Vamos a tener ciertos criterios y ciertos parámetros para nosotros hacer una correcta interpretación a todos los exámenes de imagen involucrados en la oncología. Este curso no es destinado o con la intención de explicar qué es la radiología ni qué estudios realizamos. Por eso lo vimos en módulos anteriores y en otros cursos, sino de explicar ya. Es necesario tener un concepto anterior a lo que vamos a hablar hoy día. Explicar bien cómo es que la radiología se involucra con la oncología para el tratamiento y demás. Entonces, ¿cómo se involucra? Pues de distintas maneras, ¿no? Una de esas es la percepción de signos. Hay factores o signos negativos que nos van a imposibilitar dar un correcto diagnóstico, una correcta interpretación y un correcto desarrollo de exámenes de imagen aplicados a la oncología. Son factores que influyen en el análisis de todas las enfermedades oncológicas visualizadas por imagen. Uno de ellos es la borrosidad. La borrosidad no solo se refiere a una imagen mal elaborada o mal realizada. La borrosidad a veces también causa por la fatiga del ojo humano. Recuerden que un especialista en imagenología o un operador de equipos radiológicos a veces pasa más de 6, 8 o 10 horas, sea por la razón que fuese. Eso significa estar frente a un monitor, frente a un dispositivo electrónico, bastantes horas, muchos días a la semana, muchas semanas al mes y muchos meses al año. Eso a la larga te genera no solo problemas a la vista, sino que también las imágenes que uno tiene en la cabeza con el transcurso de las horas no se tornan de la misma calidad como cuando empieza el día. Es por eso que a veces dicen algunos colegas que es bueno ver una, dos, hasta tres veces un estudio y ya, o una imagen. Un estudio tiene muchas imágenes y ya. Si uno se queda viendo o analizando lo que no hay, a veces comete el error de caer, bueno, en diagnósticos y en patologías que no existen. A eso se refiere la borrosidad. La complejidad. Nos referimos a complejidad cuando, me parece que hay un micrófono perdido ya. Cuando, mientras más estructuras haya que analizar en una imagen, más complejo va a ser el diagnóstico a elaborar. No es lo mismo informar una placa de rayos X, donde hay 10, 12, 15 factores que analizar, a, por ejemplo, lo que vamos a ver más tarde, una imagen medicina nuclear, un gamograma, o gamografía o un PET-CT. Implica muchísima concentración y el nivel de complejidad de un estudio de imagen de esa índole es bastante alto. Entonces, es un factor que puede jugar en contra al momento de dar un diagnóstico oportuno relacionado a la oncología por medios de imagen. El patrón de búsqueda, lo que yo siempre he recomendado y que es el principio de los radiólogos. Uno, para interpretar una imagen y saber qué patología pudiera estar pasando, sucediendo, uno tiene que tener un orden al momento de la interpretación, sea que va a informar de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de adentro para afuera o interno-externo, se habla en anatomía. O, bueno, hay profesionales que también desean informar, primero empiezan por tejidos blandos, después estructuras óseas, sea cual sea el orden que uno necesite o elija para informar, tiene que existir un orden. Eso nos va a llevar poco a poco a ir descartando o mencionando las posibles patologías o posibles diagnósticos que nos lleven a una conclusión final y que en su momento el oncólogo encargado del paciente enfermo pueda diagnosticar o pueda realizar. Otros factores, otros signos que van a influir en esto es la memoria del observador. Aquí cabe mucho en cuenta el tema de cuánta experiencia o cuánta experticia tengamos nosotros para interpretar y analizar imágenes relacionadas con la oncología. Si bien es cierto, uno está entrenado bastante tiempo, bastantes años para el análisis e interpretación de datos imagenológicos, también es cierto que en la oncología el tema es mucho más complejo. Entonces, esto
¿Cómo repercute? Si nosotros no hemos aplicado en un pasado o anteriormente el ver y ver y ver y seguir viendo imágenes, vamos a caer en el error, en las falacias, en imágenes oncológicas que necesitan de muchísimo detalle y muchísima experiencia. Como les digo, no es lo mismo informar una imagen de un paciente, se me ocurre, con alguna patología abdominal o torácica en cualquier examen de imagen que observar una patología en un paciente oncológico. La complejidad y los estudios, como los vamos a ver a continuación, son de un nivel mucho más alto. Entonces, eso es muy importante en la memoria del observador, reconocer cuando hay una patología en un paciente no oncológico y oncológico. La satisfacción de búsqueda, esto se los puse específicamente y esto es a criterio personal porque sucede lo siguiente y son cosas que suceden en el día a día, que pasan realmente. Eh, Cuando uno está analizando una tomografía, una resonancia, una placa de tórax, una mamografía incluso, sucede que a veces encontramos otras cosas muy ajenas al tema oncológico, muy ajenas al cáncer que pueda o no tener el paciente y el estadiaje. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces cuando ya encontramos una patología, nos olvidamos o simplemente dejamos en segundo lugar el fin o el objetivo principal que fue la realización de ese examen. Y sucede, uno dice, no, tengo presente de que lo que estoy buscando es un tejido con una multiplicación celular anormal o una vascularización patológica y aparece un tumor, o aparece un quiste, o aparece X estructura pues caemos en la satisfacción de búsqueda errónea. No es lo que buscamos, sin embargo hay que mencionarlo, pero caemos en ese tipo de errores. Y el ambiente de lectura, ¿no? Como es como cualquier ambiente en el área de imagen e interpretación, es clave que el ambiente primero tiene que ser completamente oscuro para que nuestro centro de órbita se centre obviamente en la imagen que estamos analizando. No podemos informar una imagen radiológica, una imagen de estudios con radiación o campo magnético o ultrasonido en un ambiente donde hay demasiada luz. Aparte de que el sonido debe ser adecuado para la correcta concentración. Entonces son factores que sumados hacen una gran diferencia en la correcta e incorrecta interpretación de exámenes por imagen guiados indicados para oncología. Si nosotros seguimos estos parámetros que por experiencia se los menciono, estamos muy cerca, aparte de la experiencia y la experticia, como les decía, de dar un diagnóstico oportuno al oncólogo, al especialista que nos esté recurriendo a nuestra ayuda. Esta es una sala actualmente aquí en el centro de imagen donde trabajo, en la ciudad de Quito, Ecuador. Y bueno, se puede ver, ¿no? Están solo los monitores, acá está el área de mamografía, acá tenemos en el centro están un par de pantallas, acá hay una más actualmente, una de tomografía, y tenemos una workstation, ¿no? Esta es una calidad un poco mayor a las demás, es un equipo más nuevo que nos permite interpretar correctamente. Como ven, ¿no? No es la sala donde operamos los equipos, pero es la sala de interpretación. Que uno como operador, si bien es cierto, no da un diagnóstico médico, uno es el que realiza los estudios acorde a lo que el especialista le solicita. Entonces, el especialista es el que al final decide, sea el imagenólogo, el oncólogo, el gastroenterólogo, decide qué examen y cómo lo vamos a hacer. Bien, un factor muy importante que influye en la correcta interpretación y correcta desarrollo de exámenes es la sensibilidad y especificidad, que hemos escuchado mucho en epidemiología, en temas estadísticos, los que están pegados a la medicina estadística, y son conceptos que nos dan valores y rangos donde nos sirven o por lo menos tenemos una referencia de lo que va a servir o para qué va a servir los estudios que estamos haciendo. Entonces entendemos que sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar enfermedades en sujetos enfermos. Cualquier prueba. Esto no solo aplica para imagen. En este caso lo estamos usando para radiología, pero aplica para la demás ciencia de la salud. Entonces, usados para radiología, se entendería que es la capacidad del examen de imagen para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Obviamente, esa es una proporción de enfermos correctamente identificados, ¿no? Y la especificidad, eso es la sensibilidad, y la especificidad es la capacidad de la prueba, digamos el mismo examen de imagen, para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en el caso de la radiología,
no es que se hacen todos los estudios en todo tipo de cáncer o vamos probando qué examen es. Recuerden que los estudios, lamentablemente, en Latinoamérica de imagen tienen un costo elevado. Si bien es cierto, el rayos X y la ultrasonografía o ecografía son exámenes prácticos, sencillos, rápidos y de un costo medianamente económico, los demás estudios no lo son. Las tomografías son valores que sobrepasan los $100, las resonancias sobre los 200, 300 y más aún si son contrastadas. Y más aún si no solo va a necesitar solo un estudio. Entonces, si multiplicamos nosotros todos esos factores, nos van a dar razones suficientes para entender de que no podemos hacer todos los estudios. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque esto tiene relación con la sensibilidad y la especificidad, ya que cada examen tiene su razón de ser y está destinado o indicado para ciertas patologías. Entonces, dependiendo de la sensibilidad y especificidad del estudio que elijamos, va a ser correcto o no para el tipo de cáncer que vayamos a realizar. Recordemos que estamos enfocados ahorita a la oncología, a la radiología oncológica. Entonces no estamos hablando de quistes, no estamos hablando de derrames, no estamos hablando de neumotoras, hidrotoras, de patologías que vemos en la radiología común, sino todo enfocado a la oncología. Entonces se dice que, para abreviar este punto y no complicarnos, porque es un concepto que nos va a servir más adelante, em, el examen es específico o exacto para el tipo de cáncer que queramos ver es lo que se llama el gold estándar, es decir, el mejor examen o el examen por elección o el examen estándar que se debe hacer para visualizar las distintas imágenes que nos va a permitir dar un diagnóstico al cáncer que estemos tratando, sea un cáncer ovárico, de mamas, de útero, de lo que fuese, ¿no? Entonces, presentes en ese tipo de cosas, el gold estándar. Cuando le hablen cuál es el gold estándar para cáncer de mamas, tal examen. Ya, así nos quedamos sin corriente. Entonces, bien, ese es el tema del gol estándar. Ya, si yo les preguntase, por ejemplo, y están libres de contestar o no, lo pueden hacer en el chat. Estamos ahorita tratando como ejemplo un paciente o una paciente de una edad ya no fértil, donde presenta y es diagnosticada con cáncer de mama, un estadio 3, estadio 4. ¿Cuál creen ustedes que fuese el examen de imagen o el gol estándar para diagnosticar a esta paciente con cáncer de mama? Los leo. ¿Será tal vez un rayos X? ¿La tomografía tal vez? ¿Cuál sugieren o cuál puede que sea el gol estándar para un cáncer de mama? Bueno, el examen, el gol estándar, en el caso de un examen de un cáncer de mama, es la mamografía. Es el examen que nos va a permitir diagnosticar un cáncer de mama. Ahora, ojo, no es que por ser un examen gol estándar o por ser el gol estándar el examen idóneo para ciertos cánceres, va a ser el único, para nada. Es el examen que nos va a dar una objetividad correcta, es decir, unas imágenes y una conclusión acertada, y por lo menos muy, muy, muy cerca al 100% de sensibilidad y especificidad, a pesar de que nunca hay el 100%. Entonces, cuando hablamos de que un cáncer de mama, porque la pregunta sería así, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar en un cáncer de mama y cuánto sería su especificidad y su sensibilidad? Pues hablamos de un 98-99% en el caso del cáncer de mama, el examen de la mamografía. Es así como funciona para todos tipos de cáncer. Ahora, que los complementamos, perdón, con otro tipo de estudios, en buena hora, tenemos un diagnóstico más acercado y el valor de la sensibilidad y especificidad va a subir, va a estar en 100. Y es lo mejor porque estamos muy, muy cerca del diagnóstico y del tratamiento de la paciente. Entonces, lo importante de ese tema. Bien, a ver, permítanme. Ahora,
Este tema de la radiología oncológica es bastante amplio y está cogiendo un poco más de fuerza a raíz de unos 5 o 6 años. Obviamente, gracias al tema de la tecnología, lo que nos permite, pues, tener equipos más cerca. Si, no en todas las ciudades de todos los países, pero por lo menos encontramos uno, dos, tres de los equipos que le voy a mencionar en el país. Eso, si retrocedemos hace no mucho, unos 10 12 años, no existía. Y uno tenía que irse a países como Estados Unidos, como Europa. Me parece que el primero en Sudamérica fue Brasil o Argentina, eh, para adquirir este tipo de equipos y hacerse los estudios, ya se imaginarán los costos. Entonces, la radiología oncológica decíamos que es una rama de la medicina que se enfoca en el uso específico de técnicas de imagen para diagnosticar el cáncer. Esto va de la mano con los exámenes de laboratorio, con las biopsias, que sería un examen de laboratorio, pero bueno, separémoslo por el tema patológico. Y juntos es como diagnosticamos un cáncer. Quien lo interprete, quien lo revise, quien lo analice, quien dé el veredicto final, como sabemos decir nosotros en imagen, es el oncólogo. Sin embargo, el oncólogo no pudiera hacer absolutamente nada de esto si no tuviera las imágenes y los exámenes a la mano. Eso es muy importante hoy por hoy, porque antes el oncólogo simplemente se basaba en la semiología o en la clínica o en la medicina interna y los exámenes de laboratorio que había en ese entonces. Entonces era muy difícil, e imagínense ustedes como pacientes o ustedes como personal de salud, decir una noticia que primero no está ni seguro que tenga o no tenga el cáncer. Segundo, a veces uno, y conozco de casos en el pasado, obviamente, donde le decían cáncer de mama y no era un cáncer de mama, era un cáncer pulmonar. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque el cáncer pulmonar tiende a mayor aceleración, mayor proliferación. Entonces, claro, uno dice cáncer de mama, el que menos ha leído o se empapa de la información y sabe que en unos años, bueno, puede que se complique. Pero en el caso del cáncer de pulmón, no, las metástasis son muy rápidas, la proliferación es muy rápida y cometió un error terrible. Antes era así, antes sucedía así. Y obvio, no era por una mala praxis, simplemente era la tecnología que teníamos. Hoy por hoy es muy distinto, ¿no? Obviamente se utilizan variedad de estudios de imagen. Tenemos las radiografías, las tomografías, las mamografías que decíamos hace un momento, la resonancia magnética, el ultrasonido, y unas dos que les voy a hablar que sé que les va a gustar bastante, que es la tomografía por emisión de positrones y la gammagrafía. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de imágenes y de estudios de imagen, aparte de todo lo que les he mencionado? Nosotros nos vamos a hacer guías para el procesamiento, es decir, cuando el oncólogo, el paciente que llega a oncología, porque de esta manera funciona, llega a oncología y le dice, ¿sabe qué, doctor? Siento esto, aquello y el otro. Esta es mi historia clínica, X exámenes, me manda a hacer exámenes de imágenes, en donde entramos nosotros, y eh, visualiza el médico que tiene imágenes, ¿no? Llamémosle con captación, llamémosle imágenes hipertróficas, con distintas patologías cancerosas. Entonces el médico sabe que gracias al examen de imagen obtuvo un diagnóstico oportuno y esta situación o este momento de la enfermedad del paciente es el procedimiento diagnóstico, ¿no? Por eso les ponía en primero. No solo descubrimos la enfermedad, nosotros hacemos una segunda función, que es estadiar. Correcto, fui diagnosticado cáncer, pongamos el ejemplo hipotético, fui diagnosticado cáncer, entonces ahora tengo que saber qué tan avanzado está el cáncer, porque no es lo mismo decirme acaba de empezar un cáncer que está a media etapa o está al final de la etapa. Entonces, o en estadio 3 en estadio 4 porque en cánceres se maneja con estadiajes. Entonces, aparte de que identificamos el mal, tenemos y podemos estadificarlo, saber en qué nivel de gravedad se encuentra. Aparte de eso, porque son factores de mucha importancia para que se den cuenta el nivel de importancia de la radiología aquí, servimos para la planificación del tratamiento. Correcto, fui diagnosticado cáncer, eh, estoy en un estadio 1, donde todavía se puede hacer algo, fuese cual fuese el cáncer, o se puede aplicar algún tratamiento, alguna terapia. Y, por ejemplo, si mi terapia va a ser la tomografía por emisión de positrones o un tratamiento con yodio radiactivo, que son temas y materia de la radiología, estamos hablando ya de una planificación del tratamiento, es decir, gracias a las imágenes y a la radiología, nos van a dar un tratamiento
para eliminar esas células cancerígenas o por lo menos eliminar la mayor cantidad gracias a exámenes de imagen, como le digo, tratamiento con yodo radioactivo, tratamiento con radioterapia, PET-CT, etcétera, etcétera. También servimos en la planificación. Una vez que hay dos caminos, o simplemente el cáncer es súper invasivo, súper fuerte y pues poco o nada podemos hacer con o sin radiación, y donde la radiación, que en el mayor de los casos, eh, actuó como debe ser y resultó pues oportuno y fortuito, en buena hora, disminuyó la proliferación. Si bien es cierto, el cáncer regresa de 10, 20, 30 años, pero ya es muy distinto un paciente con ese diagnóstico de, de bueno, ¿no? Entonces, también nos sirve, cuando nos dan este diagnóstico, ¿sabe qué? Usted ya fue tratado con yodo, ya le hicimos la terapia durante 3 meses, digamos un ejemplo hipotético, fue tratado durante 3 meses, venga el otro mes, por favor, para hacerle otro examen de imagen, el que sea, digamos que le está haciendo una resonancia magnética, y ahí evaluaremos si está bien, si quedó ahí el cáncer, si se eliminó completamente, si su cuerpo volvió a proliferar, generó vascularidad, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de todo lo que le estoy mencionando, servimos en la evaluación de la respuesta, es decir, cómo terminamos después de. ¿Ok? Perfecto, nos fue bien, en buena hora, estamos muy bien, vinimos después de 4 meses, nos hicieron el examen, pero ahí no acaba, somos pacientes que nos diagnosticaron en algún momento de nuestra vida cáncer y vamos a tener eso siempre en la cabeza, ¿no? No, a mí sabe que hace 5 años me diagnosticaron cáncer, entonces el que menos, cualquier persona, y no es necesario ser hipocondríaco para hacerlo, siempre va a tener el concepto del cáncer en la cabeza, más aún cuando hay factores lo hacen a uno propenso, ¿no? En este caso, por ejemplo, la genética, que es uno de los factores que influencian más en el cáncer. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque vamos a recurrir después de años a otros exámenes de imagen. Ya para esto, nosotros como pacientes, sin ninguna preparación médica, tenemos ya conocimientos de lo que nos han dicho tantos años los médicos, los oncólogos, los imagenólogos, y bueno, ahora la gente que averigua mucho en Internet, que a veces piensan que Internet es médico, es radiólogo, no lo sé. Entonces también servimos en el seguimiento del paciente. Ya nos diagnosticaron, ya nos salvaron, ya nos dieron buenas noticias, pero yo quiero saber qué hacer un seguimiento como paciente. Pues también aplicamos ahí. Esa es la parte buena. Y en el caso de los pacientes que recaen, también servimos ahí porque esto empezaría otra vez. Guía para el procedimiento diagnóstico, si es que sí, estadificamos el nivel de cáncer que tiene, si es que sí, planificamos qué tratamiento le vamos a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí me dejo entender todas las fases de un proceso oncológico en el cual nosotros vamos a interferir, ¿no? Muy bien. Bien, antes de decirle un par de cosas, hay que mencionar que los exámenes de radiología oncológicos, o de radiología oncológica, perdón, yo en lo personal lo divido en dos. Los exámenes terapéuticos o los exámenes que nos van a servir para el tratamiento y los exámenes para diagnóstico. ¿A qué me refiero? Un examen para diagnóstico o un examen para tratamiento es el que nos va a decir simplemente, estas son tus imágenes, esta es tu resonancia, esta es tu tomografía, esta es tu ecografía y acá presenta esto. Anda con el oncólogo o tu médico de confianza y pues hace el tratamiento. Eso sería el examen de imagen diagnóstica, donde solo nos están instruyendo o mencionando qué es lo que tenemos o no tenemos. ¿Correcto? Y el terapéutico o los exámenes terapéuticos sería donde, aparte de que nos informaron, nos van a dar el tratamiento, o sea, nos van a dar la solución en ese momento, no es que significa que nos va a desaparecer. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque para nosotros elegir el correcto examen terapéutico, ya estamos asumiendo de que somos un paciente con cáncer, un paciente con cáncer, pues no tendríamos de qué hablar. Pero estamos asumiendo de que tenemos un paciente con cáncer o que somos un paciente con cáncer o que conocemos un paciente con cáncer. Es clave las siguientes recomendaciones, y esto también es a concepto personal por la experiencia que tengo en la radiología oncológica y por bueno, las aplicaciones que usamos en el centro de imagen donde trabajo. Es clave y crucial la comunicación entre especialistas, desde el operador de radiología hasta el oncólogo, que es el médico tratante del paciente oncológico. Es crucial, o sea, no basta con visualizar las imágenes, con dejarlas o con enviárselas o con dar el informe radiológico. Absolutamente no.
Hay circunstancias y temas dentro de la radiología que una imagen y un informe no te lo dicen. No se puede mencionar o no se menciona en los informes radiológicos si un contraste se demoró en captar o un tejido se demoró en captar contraste iodado me refiero, o si una imagen se visualizó distinta 3 veces o 4 veces, es decir, le hice un eco ahorita en la región donde suponemos que hay cáncer, veo una imagen borrosa o rara, vuelvo a hacerle y ya no está esa imagen, me quedo con la duda, hago un tercer eco y ya otra vez está la imagen. Ese tipo de cosas y circunstancias suceden. Y si queremos bajar el rango de errores, tenemos que conversarlos y transmitírselos a los especialistas. Obviamente con el fin y queriendo lograr que el beneficiario sea el paciente y salir de esta horrible situación como es el cáncer, ¿no? Em, todos los exámenes de radiología oncológica, todos, absolutamente todos, deben ser contrastados. Absolutamente todos, todos, todos. Medios de contraste intravenoso, medio de contraste oral, a veces por enema, a veces los tres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son células tumorales con alta actividad metabólica, como lo vamos a ver en el PET-CT, y que son muy propensas o se ven mucho mejor, para decirlo en términos más coloquiales, con el medio de contraste. Obviamente, como en todo estudio de radiología, con la debida precaución al tema de la alergia. Para nosotros administrar cualquier contraste ayudado hay que tener claro, por conceptos básicos, de que el nivel de creatinina, secreción renal, debe ser un valor adecuado, un rango dentro de lo permitido. En hombres es 1,5, 1,4 me parece, y en mujeres hasta 1. Entonces son criterios que hay que considerar, porque si bien es cierto hay que hacerle a todos, pues si el paciente es alérgico al yodo, yo no puedo administrarle medio de contraste yodado. O si el paciente tiene insuficiencia renal, yo no puedo administrarle contraste renal, porque en vez de hacerle un bien, le haría un daño. Eso en el caso de los exámenes que se puedan contrastar. En el caso de la ecografía, todos, absolutamente todos, ultrasonido debe ser Doppler. ¿Por qué? Porque así como hablamos de actividad tumoral, de actividad metabólica acelerada, hablamos de vascularidad. Y recuerden que el Doppler nos permite ver flujo sanguíneo, arterial y venoso. Entonces, es un plus hacer el ecodoppler. No todos los imagenólogos, por lo menos aquí en el país, realizan ecografía Doppler, pero se debe realizar. ¿Por qué? Porque ya les dije, la vascularidad de un tejido, de las células tumorales, es alta la vascularidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la ecografía Doppler. Eh, Hoy en día ya todas las especialidades son conscientes de la importancia de la imagenología. Antes no era tanto así, antes éramos simplemente los rezagados, y se los digo por experiencia, los rezagados, los del subsuelo, los que están siempre a oscuras, y no veían de esa manera. Obviamente la tecnología ha jugado a nuestro favor y los que más valoran hoy por hoy la radiología es la oncología, porque saben la importancia y la utilidad que estas imágenes, por ejemplo, nos les permite analizar. Sí, esta es la consola de radiología donde se opera, donde se procede a poner todas las secuencias, unos resonadores exactamente, todas las secuencias y todos los parámetros para realizar el estudio correcto. Y estas son imágenes que se adquieren, ¿no? Esta es una tomografía en 3D, entonces si se fijan, acá, bueno, acá tenemos una reconstrucción de cráneos, retirada o borrada la bóveda craneal, obviamente, pero acá tenemos imágenes que se las puse como referencia para que tomemos un poco más de conciencia de que no podríamos dar ni un tratamiento ni todos los pasos que les mencioné anteriormente si no existiera la radiología al nivel que la tenemos hoy. Y otro de las recomendaciones de que esto ya más aplicado a la oncología netamente es de que todos nuestros exámenes, todos nuestros resultados, todos nuestros estudios que realicemos a un paciente oncológico tienen que basarse en el RECIST 1.1. ¿Qué es el RECIST? Bueno, el RECIST es la guía de los oncólogos para saber si un tratamiento y unos exámenes o los exámenes que estamos haciendo al paciente están dentro de lo correcto. Es como una referencia, como una Biblia de los oncólogos. Sí, ya está la versión 1.1. Antes existía solo el RECIST y ha ido, obviamente, me parece que son
tres ediciones, ahorita ya está en la 1.1. Entonces, con esas 5 recomendaciones, créanme que les va a ir, los que están dentro del mundo de radiología, más que bien, porque van a poder limitar o bajar su cantidad de error o su margen de error. Sí, vamos a hablar un poquito de la medicina nuclear, que es uno de los exámenes de imagen terapéuticos. ¿Se acuerdan que les mencionaba que habían los diagnósticos y los terapéuticos? Bueno, este es el terapéutico, ¿sí? Entonces tenemos, o entendemos que la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiofármacos, obviamente mediante técnicas de imagen, para diagnosticar y tratar una amplia variedad de enfermedades. Obviamente contribuye y de manera significativa, porque no es mínima, a la mejora de la atención médica y en este caso de los pacientes oncológicos. ¿Sí? Entonces, la medicina nuclear que abarca exactamente 3 exámenes: el SPET, el PET-CT y la gammagrafía. Entonces, hoy por hoy ya no se usa el SPECT. ¿Por qué? Porque existe el PET-CT y se los voy a comentar. Y la gamografía, bueno, en específicos casos es de utilidad. Pero los exámenes siguen avanzando, los equipos siguen creciendo, mejorando, siempre tratando de emitir la menor dosis posible de radiación, siempre tratando de ser menos invasivo para el paciente. A ningún paciente le gusta que tengan que cortar, abrir, inyectar, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios sí utilizan radiotrazadores, ya no son radiofármacos, sino radiotrazadores o, o radio, ¿cómo es? O radiotrazadores yodados para la administración. Pero, como les digo, estos equipos, gracias a la tecnología, cada vez son menos invasivos. Sí, bien. Entonces, aquí le he puesto una imagen, o les he puesto unas imágenes de medicina nuclear de esta es una gamma cámara. Sí, entonces una gamma cámara simplemente, ¿qué es o para qué sirve? Los que no he tenido la oportunidad, explicar más o menos de que, bueno, el paciente ingresa como un tomógrafo, esta es la mesa o camilla, ingresa a este gantry y estos 2 paneles, bueno, emiten radiación por uno y el otro la detecta mientras que el paciente va pasando. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la tomografía y la resonancia? Que el paciente antes de ingresar aquí fue inyectado yodo radioactivo, no yodo comercial, es un yodo que se maneja bajo una cadena de logística bastante específica, bastante delicada, porque recuerden que el yodo es un material radioactivo y aparte de que irradia a su alrededor, si no está bien protegido, tiene un tiempo de vida útil. El yodo no lo podemos dejar enfrascado meses o semanas porque simplemente ya no va a servir. Entonces, el yodo se produce a nivel medicinal para un tiempo nada más, un tiempo determinado. Entonces, la gamografía viene el paciente, se le ingresa, ya ha inyectado el yodo, y mientras realizan las imágenes, pues se adquieren imágenes, se realizan los cortes, se adquieren imágenes eh, de la gamografía, requieren imágenes radiológicas y diagnosticables. Ya van a ver una imagen más adelante, ¿no? Las aplicaciones de la medicina nuclear, bueno, se lo mencionaba anteriormente paso por paso, está en el diagnóstico, está en la imagen cardiovascular, porque existe gamografía cardíaca, perdón, donde vamos a ver el funcionamiento del corazón y si el corazón presenta alguna actividad metabólica anormal, ¿no? Obviamente estos usan radiofármacos y radiotrazadores, que son los marcadores tumorales, se utiliza mediante el escáner y la radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es el examen de imagen más invasivo en cuanto a la cantidad de radiación. Básicamente es el tratamiento de personas de cualquier tipo de cáncer o de la mayoría tipo de cáncer a base de cañones de radiación, ¿no? La radiación y las dosis ahí ameritan toda una planificación. Uno, para hacer la analogía, cuando uno manda como médico, como especialista, a hacerse un examen de imagen a cualquier paciente, simplemente hace el pedido médico, lo llena, firma, sella, hace los requerimientos y cuando llegan a la sala de tomografía, se le realiza el estudio y se le entregan los resultados y se acabó. En el caso de la radioterapia no funciona así. Es un comité, son 10, 15, 20 especialistas que analizan, oncólogos, radiólogos, físicos médicos, laboratoristas, patólogos, que analizan todo el caso del paciente. A veces más de un día, a veces son varios días que lo analizan para ver si justifica o no
administrar tanta cantidad de radiación. Entonces, esa es la radioterapia. Es bastante invasivo, los pacientes salen muy mal, deprimidos físicamente, deprimidos mentalmente, anímicamente, y como siguen eliminando radiación mediante material fecal, la orina, secreción renal, eh, pueden contaminar también a su familia. Entonces siempre se les da como protocolo, como tratamiento, aislarse, usar otro baño en casa, usar otra vajilla, etcétera, etcétera. Consideraciones a tener en cuenta dentro de la medicina nuclear, que son estudios que ya pues obviamente tienen un nivel de radiación muy alto. Y en el caso del PET-CT, este estudio del PET-CT, si ven las imágenes, son bastante armoniosas, bastante dinámicas, bastante llamativas, porque ya no solo es una tomografía, una resonancia, ¿no? Que tenemos el gris, el blanco, el negro, todas las densidades Hounsfield que conocemos, sino tenemos una segunda imagen y esta tercera sería la función de las dos. ¿Qué es lo que hacemos en el PET-CT? Similar a los dos exámenes que les comenté anteriormente. El PET-CT significa tomografía por emisión de positrones. ¿Sí? Tomografía es CT, ¿no? Es Computer Tomography, siglas en inglés. Y PET es tomografía por emisión de positrones. Entonces es una tomografía más una tomografía por emisión de positrones. Sí, son dos estudios fusionados en un mismo equipo que es de esta manera. Sí, de esta manera de acá. Exactamente igual, simplemente que la rueda o gantry es el doble de grueso. Entonces uno entra a un túnel que es bastante profundo y sale ya cuando ya se haya terminado el estudio. Entonces, cómo funciona esto? Nosotros administramos en este caso un radiofármaco, conocido como el FEDG, radiofármaco o radiotrazador. El FDG, sus siglas en inglés, fluoroxidesoxiglucosa, es un radiofármaco que es un análogo, es un similar a la glucosa. ¿Y por qué se administra este tipo específico? Porque las células tumorales, señores estudiantes, colegas, compañeros, tienden a captar o asimilar o absorber glucosa para alimentarse, como una célula, es una célula cancerígena, una célula tumoral, que para seguirse alimentando y creciendo, que es su necesidad, necesita glucosa. Obviamente no podemos administrar glucosa al cuerpo porque sabemos los daños que causaría, peor si es sintética, y no sería útil en el caso de la imagen, no ganamos nada inyectando glucosa. En el caso de la fluoroxidesoxiglucosa, es un análogo, como les digo, de esta enzima, de esta sustancia, que la actividad tumoral de los cánceres distintos la capta en todos los órganos. ¿Y qué nos permite eso? Que al momento que capta este tipo de imágenes, las imágenes tienen un resalte o una captación, las imágenes muestran estos colores. Sí, entonces eso es el PET-CT. Ese es el PET-CT que mediante el radiofármaco, los distintos órganos, la actividad tumoral, capte este análogo de la glucosa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tomografía en el cuadro de la izquierda. En el cuadro, en estos tres cuadros, el de la izquierda, una tomografía simple. Es un paciente en un corte coronal. Esto es cabeza, estos serían pies, derecha e izquierda. Vemos todos los órganos al parecer normal. ¿Sí? Esta es la segunda imagen que adquirimos, donde tenemos la actividad metabólica. Es decir, ya no solo es un examen anatómico donde nos va a decir, acá está el hígado, acá está el riñón, acá está el páncreas, está así, está asado, no. Sino que nos va a decir cómo está funcionando mediante este nivel de captación de el análogo que les menciono, que es la fluoroxidesoxiglucosa o FDG para conceptos de memotecnia. Entonces acá tenemos estas imágenes más hiperdensas. Sí, que es, por ejemplo, el cerebro. El cerebro está captando una tonalidad más alta que lo normal, ¿no? Si vemos los tejidos normal, tenemos un poco más de captación en el ventrículo izquierdo, específicamente. Hay un poco de sustancia en los riñones, en los dos riñones. Y bueno, ¿no? En la vejiga. En el caso de la vejiga y en ciertos casos también en los riñones, recuerden que todo este material se elimina por vía renal y hepática, pero en su mayoría vía renal. Entonces, esto sí se justifica, esto es normal. Este es el uréter izquierdo del riñón izquierdo y se ve que está eliminando ya el medio de contraste. Pero, por ejemplo, cerebro no. Eh, Ventrículo izquierdo no. Acá hay actividad tumoral que hay que revisar. Imagínense la utilidad de este tipo de estudios hoy por hoy. Si me preguntan cuánto cuesta, porque siempre me preguntan cuánto cuesta hacerse un estudio de manera privada,
aquí en el Ecuador supera los $2.500. ¿Qué es lo caro? Aparte de los profesionales que trabajan usando estos equipos que no son cualquiera, es decir, no existen muchos que hagan este tipo de estudios con las licencias y la preparación adecuada. El radiotrazador, la FDG, es lo caro también, es lo costoso y es lo de difícil obtención, porque hay gente que a veces puede y tiene la posibilidad de conseguir este radiofármaco, pero el problema ya se torna ya no en cuanto al precio, sino en conseguirlo. Este radiofármaco se fabrica en una radiofarmacia por medio de un ciclotrón. Recuerden que como les dije, ¿no? Es un isótopo y los isótopos y los positrones se fabrican en ciclotrones, no lo podemos hacer en un laboratorio. Es un tema ya más físico y químico que está vinculado al tema de la radiología. Entonces, hasta ese punto hemos llegado eh, dentro de la tecnología, ¿no? Nos ayuda mucho ahora, hoy en día, el tema de la inteligencia artificial. Hace que este tipo de estudios tengan un plus, es más sugestivo, como que te entiende el equipo, ¿me entienden? Entonces hay que dejar claro y hay que valorar este tipo de sustancias. Y obviamente la tercera es, una vez que pegamos esta imagen con esta, digo pegamos para concepto de entendimiento, pero el equipo se encarga de fusionarla. Y ya tenemos pues una imagen súper, súper útil, súper diagnóstica, ¿no? Donde tenemos la anatomía en azul, ponte, y las zonas hipercaptantes, ¿no? Rojo es más captante, azul es menos captante o nada captante. Un verde, un amarillo son más, ¿no? Entonces aquí tenemos que, lo que les decía, al parecer esta sería un poco la vesícula, me parece que es, tendríamos que ver en otros cortes, tiene captación alta, acá también, corte coronal, hay captación alta. Esta sería, parece que el callado de la aorta, el segmento de la pulmonar. Pero no son imágenes para saber dónde están, sino para diferenciar, porque por eso se las puse el tono de los tejidos, qué significa el nivel de captación. Esa es una tomografía axial de tórax. Obviamente este paciente tiene una patología lobular o pulmonar diseminada y que, bueno, ya debe haber sido diagnosticada porque este estudio no es para eso, no es para ver qué tipo de patología tiene el pulmón, sino para saber el estadiaje. Acuérdense de eso, por favor. El estadiaje y el nivel de actividad tumoral de las distintas zonas o tejidos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Acá en una tomografía jamás lo hubiéramos visto. Vemos, sí, que hay un patrón de vidrio esmerilado, del panal de abeja, con distintos quistes, con delimitaciones, etcétera, etcétera. Eso no me interesa en este momento. Pero vemos acá, ¿no? Algo que cualquier neumólogo o médico especialista lo va a tratar de otra manera, pero al momento que le hacemos el PET, miren lo que encontramos. ¿Captación en dónde? En los mismos segmentos pulmonares, tanto en el derecho como en el izquierdo. Y también vemos captación tumoral en los bordes cardíacos, ¿sí? Entonces, nunca, jamás lo hubiéramos adivinado en una tomografía, en una placa, en una resonancia, porque no sirven para eso. Tenemos hoy por hoy el PET-CT con el costo que implica, con la dificultad de realizarse un PET-CT hoy en día, por lo menos en el país donde trabajo, pero lo tenemos. Entonces, esto es tratable todavía, esto es manejable, porque se puede operar, se puede hacer una biopsia. No toda la actividad tumoral es maligna, puede ser benigna, entonces son factores a considerar. Y a Dios gracias que existe el PET-CT. Ese es un equipo PET actual del lugar donde se trabaja. Es un marca General Electric. No sé si llegan a verlo desde aquí, pero hasta aquí, o sea, es decir, esta primera rueda sería el tomógrafo y la segunda, que está más acá, este de acá, sería el PET como tal. Entonces, es un equipo muy costoso, la instalación implica mucho tiempo, pero los beneficios que nos da en cuanto al diagnóstico por imagen relacionada a la oncología es tremendo, ¿no? Lo más importante es lo que les decía, acá en la tomografía jamás lo hubiéramos visto, pero en el corazón sí está. Eso, mis queridos estudiantes, compañeros y colegas, ha sido todo el taller de radiología oncológica con un enfoque multidisciplinario. Me parece que tenemos unos minutos para sus preguntas, si desean escribirlas en el chat, si no, pueden enviármelas por interno, por aquí mismo también. Estoy a las órdenes, los escucho, los leo.
Una pregunta, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. El Spexity o Spex, bueno, no sé cómo lo pronuncia, acá en el Perú lo pronuncian Spexity, es como una fusión entre, bueno, discúlpeme si yo me puedo equivocar, ¿no? Una fusión entre tomografía y resonancia, ¿es correcto esto? O estoy ¿Qué en tal? error? ¿Qué tal, Edgar? No te preocupes que para eso mismo estamos aquí. Estamos para aprender y para equivocarnos. Te comento. No tiene absolutamente nada de relación con la con la resonancia magnética. Recordemos que la resonancia magnética es un examen que no emite radiación, sino que trabaja con campos magnéticos. Entonces, no, es simplemente un tomógrafo fusionado a un PET. Ese es el concepto. ¿Qué era PET? Tomografía por emisión de positrones. Entonces, son dos equipos fusionados para el comprendimiento de dos equipos fusionados que utilizan un radiotrazador para adquirir imágenes ya no solo anatómicas. La resonancia y la tomografía nos dan imágenes anatómicas, es decir, descripción del cuerpo. El PET-CT nos da funcionalidad, fisiología, ya nos dice cómo está funcionando. ¿Por qué? Porque marca o delimita la actividad tumoral. Esto es específico para actividad tumoral. Estamos hablando de radiología oncológica, entonces eso sería la respuesta. Es una fusión de un tomógrafo con un equipo que eh, nos permite visualizar la actividad metabólica de los distintos tejidos. Como dato aparte, ya que lo mencionas, te comento que ya existe, no existe acá en Sudamérica y en México no existe todavía, pero existe en Europa un resonador PET. Es decir, la tomografía por emisión de positrones con los radiotrazadores para ver la actividad metabólica, pero fusionaba un resonador, ya no un tomógrafo. Entonces, bueno, imagínate el nivel de precios, de costos y de estudios que debe producir un equipo de esa magnitud. Como respondiendo a tu pregunta, estimado Edgar Luis, mm, Gracias. Muy amable. a las órdenes. ¿Alguien más? Si desea escribir sus preguntas, con todo gusto estamos aquí para atenderlos. Pueden escribirlas. Normalmente pocas las personas que a veces se atreven a prender su audio. Si no pueden escribirlas, seguimos conversando. Parece que tenemos unos minutitos todavía. Siempre dejo unos minutos para salir de dudas. Siempre es importante. Bien, bien, yo creo que eso ha sido todo por hoy, estimados compañeros. Les agradezco mucho su tiempo, su intervención. Estoy siempre presto a las órdenes mediante el centro de capacitación. Y bueno, recuerden que el material y todo el material utilizado hoy día lo pueden adquirir mediante la señorita mediadora. Conmigo es todo por hoy. Estoy siempre a las órdenes. Mi nombre es Francisco, soy radiólogo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche. Pueden desconectarse. Gracias.